Bernardo. Bueno, y hoy tenemos invitado a Bernardo Alvarenga, que lo voy a presentar, así, espera un segundito, señor, que me quedó ahí, no, me voy a acordar. Bueno, él es actor, director y por momentos escritor de teatro, formó parte de grupos fundamentales acá en Corrientes como el Aleph y La Trastienda, y también es profesor de teatro. Algo que no dijiste, me parece, es que sos director de estudio del profesorado de teatro Juan Pujol, acá de la ciudad de Corrientes. Sí, uno de los profesionados que hay acá, que hay en la región, digamos, hay uno de los profesionales. Sí, perdón, seguí. Así es. Y es productor del Festival de Directores Emergentes. ¿Por qué te surgió esa necesidad, ese deseo de producir ese festival? Lo que yo veo es que en realidad, mirá, el otro día estuvimos juntos acompañando la despedida del maestro Dante Sena, digamos. Hay una generación de gente que tal vez arranca justamente con lo que es el teatro independiente en Corrientes con Dante Sena, y toda una generación de gente muy grande, digamos, con mucho prestigio y que sigue haciendo teatro hasta ahora, digamos, ¿no? Luego hay como una segunda generación de gente un poco más joven. Creo que tal vez yo estaría en esa generación con muy poco aporte, digamos. Podríamos hablar de Barbosa, de Filigoy, por supuesto de Serradori. Hay una generación que está produciendo mucho, pero aún hay una generación nueva que se está acercando al teatro, digamos, y que está en su rol todavía o de actor o de director, y que puede aportar mucho a este crecimiento de lo que es el teatro correntino, el teatro chaqueño, el teatro formoseño, digamos, o sea, lo que estamos haciendo acá en la región, digamos, ¿no? Entonces, esta nueva estética que tiene que ver también con el advenimiento del nuevo siglo, digamos, ¿no? Estamos hablando de gente que tal vez tiene 20, 25, tal vez 30 o 35 años, o sea, gente joven, digamos, que está muy acostumbrada, digamos, a hacer espectáculos donde puede que haya algún elemento tecnológico o no, pero en definitiva hay una visión un poco más actual, digamos, de lo que sería el teatro, digamos, ¿no? Bernardo, ¿y cómo ves, vos que estuviste formando parte de estos dos grupos emblemáticos como el Aleph y La Trastienda, cómo ves este acercamiento o vínculo con el público cuando vos comenzaste y ahora? ¿Se avanzó? ¿Qué nos faltaría? ¿Qué estaríamos necesitando construir o fortalecer en base a toda esta trayectoria que vos tenés? Cada vez hay más gente que haga teatro, esa es la verdad. O sea, yo te estoy hablando de lo que yo conozco en general, que es por ahí Corrientes, Capital, algunas ciudades importantes de Corrientes, Resistencia, digamos. O sea, cada vez hay más gente, más talleres, salas, no hay tantas salas, pero sí hay muchos, no hay tantos grupos tampoco, pero sí hay muchos elencos, mucha gente que se junta y que empieza a hacer obras, digamos, ¿no? Vos hace 2 décadas, vos tenías 3, 4 grupos que hacían las obras y que producían y que se presentaban en las fiestas provinciales y todo eso. Ahora en realidad hay muchos grupos y hay mucha gente, hay mucho público. A veces la sensación, y esa es la sensación que todos tenemos, es si realmente hay un público que excede a la misma gente que está haciendo teatro. Yo creo que sí, yo creo que hay un interés hacia la producción del teatro local, del teatro, y cuando digo local pienso en realidad también en Resistencia, digamos, ¿no? O sea, yo pienso que hay un interés hacia lo que es esta estética que se está planteando, que tiene que ver claramente con el teatro independiente, digamos, ¿no? O sea, claramente con esta forma de entender el teatro como una propuesta diferente, digamos, ¿no? Como una propuesta alternativa. Yo creo que está creciendo el teatro, yo creo que está creciendo en público y yo creo que está creciendo en calidad también. Y en base a esto que decís, hay que reconocerte que vos como director de estudio, aparte profesor del profesorado, lográs con toda tu fuerza y tus ganas mover algo de todo ese público de estudiantes, de ese profesorado, que no suelen ser tan asiduos a ver obras de teatro, pero sin embargo vos, yo te he visto en más de una ocasión tratando de incentivar y de generar. ¿Cómo ves ese vínculo profesorado, público, espectáculos? Más allá de lo que vos haces, que siento que es re valioso, por suerte lo haces. Sí, bueno, a veces es una contradicción, pero bueno, a veces uno no puede
digamos, establecer la contradicción que pueda haber, digamos, entre tal vez un profesor de literatura que no necesariamente le guste leer libros. A veces pasa eso con los estudiantes de teatro, o sea, es lamentable, digamos, ¿no? Y a veces uno los tiene que empujar como diciendo, fíjense, ustedes tienen que hacer teatro, tienen que ver teatro, o sea, lo fundamental en realidad es nutrirse, digamos, más allá de la función que uno cumple, digamos, más allá de que uno diga, no, yo no quiero ser un artista, quiero trabajar más que nada en lo que es la formación de niños o de jóvenes, pero me parece a mí que la esencia está en la formación, en la idea de que estamos haciendo una disciplina artística, o sea, sea teatro, sea música, sea artes visuales, lo que nosotros estamos haciendo en el arte es tratar de enseñar una disciplina artística, o sea, no es simplemente una disciplina más, no es simplemente una materia más, un espacio más, es algo diferente, digamos, ¿no? Porque justamente nosotros apuntamos a esa formación integral de los estudiantes, o sea, nosotros estamos convencidos de que en realidad el teatro no es, ¿cómo te voy a decir?, o un espacio que está como para rellenar la currícula, digamos, ¿no? O sea, y ahora esto lo vemos claramente, o sea, te quiero decir, yo particularmente con mis hijos los veo que a veces las tareas que te mandan de la escuela en general son matemática y lengua. Las tareas artísticas, bueno, sí, bla, 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 porque no es lo importante, como que la escuela plantea como diciendo, sí, eso está para cubrir la currícula, pero en realidad no es lo importante. Yo soy un convencido de que en realidad es muy importante. Es como decir, la actividad física no es importante en la formación de los niños, es un disparate. Claro, de hecho hay una corriente que está diciendo que en esta cuarentena y en este aislamiento muchos nos estamos sosteniendo gracias a las películas, a la música, a las obras de teatro, incluso filmadas que podemos acceder, o sea que hay toda una cuestión de la cultura que no se le da mérito y que sin embargo ayuda a las artes a conectar en esta soledad, ¿no? Sí, y nosotros tenemos que por ahí identificarnos con esa idea que por eso te felicito a vos y a Marabunta, digamos, con esa idea de decir, nosotros tenemos que defender esto, o sea, tenemos que luchar por esto, no tengo que luchar por mí, porque me vean a mí, con mi grupo, con mi obra, sino tengo que luchar en general por defender la actividad, en este caso el teatro, digamos, ¿sí? O sea, si nosotros no defendemos el teatro, nadie lo va a defender, digamos, nosotros tenemos que sostener que esto que hacemos es válido para nosotros y para los demás, digamos, ¿no? Entonces yo he aprendido mucho, hice una investigación una vez para la universidad sobre lo que era el valor del teatro para los espectadores y realmente lo que la gente planteaba eran cosas muy, muy interesantes. Te estoy hablando de gente que por ahí a lo mejor nunca en su vida hizo teatro, pero en realidad va a haber una obra de teatro justamente porque quiere un lugar de esparcimiento, pero que sea de calidad, digamos, o sea, que tenga ese, tal vez, el Dubati podría llegar a decir el convivio, no sé, pero esa cosa un poco más cálida, digamos, de poder encontrarse con otra persona y ver algo, un espectáculo artístico, digamos, ¿no? Exacto. Bernardo, ¿y cómo recordás vos tu primera experiencia como espectador de un espectáculo? ¿Te acordás cuál fue, dónde, con quién? O sea que yo siempre me hago toda esa pregunta constantemente. Yo digo, ¿cuándo fue la primera vez que, o sea, como siempre voy para atrás y pienso en las representaciones por ahí que he visto en la escuela o a veces en el barrio, en la parroquia, lo que sea? Pero para mí particularmente, cuando yo como que dije que yo era adolescente, vi en realidad un espectáculo de un mimo que se llamaba, creo, o sea, no sé si se llama, Carlos Tiel, que hacía un espectáculo, él solo era mimo, y en una sala acondicionada, que en realidad era un cine, él montó un espectáculo, para mí fue, o sea, yo lo pienso ahora y digo, bueno, es un espectáculo normal de mimo, bueno, qué sé yo, pero en su momento para mí fue una cosa como decir, él solo no tenía nada, no tenía ni siquiera vestuario, y hacía un montón de historias y te morías de la risa, o sea, desde que empezó el espectáculo, yo estaba con unos amigos hasta que terminó, creo que, no sé, viste, cuando decís, te haces encima, bueno, no podíamos parar de la risa porque la pasamos muy bien, ¿viste? Y para mí la maravilla de ver que alguien porque para mí se me hacía que en realidad para actuar uno necesitaba por ahí, qué sé yo, aprenderse un texto, tener un vestuario, tener un poco, pero yo lo veía a él, que él lo podía hacer para mí sin nada. Por supuesto que lo que él tenía era su formación, su experiencia, claro, todo. Pero bueno, gran aprendizaje en una primera vez, digamos, todo eso, ¿no?
eso fue fabuloso. Y paralelamente a eso, de ahí empecé a hacer un poco de taller, empecé a hacer teatro y todo eso. Sí, creo que eso me marcó mucho, digamos, ¿sí? Te De impulsó. hecho, a mí me gusta lo que es, claro, sí, sí, a mí me gusta lo que es el espectáculo más que tira hacia el humor y hacia lo que es lo más callejero y todo eso, si bien no he hecho mucho trabajo callejero, pero sí, sí, me gusta también eso. Bernardo, ¿y te acordás cuáles fueron antes de la cuarentena las últimas 3 obras que pudiste ver? A ver, vi muchas, pero a ver, antes de la cuarentena, me acuerdo, a ver, pará, O las estoy últimas acordando 3. en este momento, me estoy acordando en este momento de Hace un sueño, pero eso fue hace mucho. Eh, Parece un siglo pasado, ¿no? fue hace mucho, sí. A ver, me mataste, che, con eso. ¿Cuáles fueron las últimas que fui a ver? No, sí te acordás, así Bueno, como las últimas 3 que te acuerdes. bueno, me acuerdo de Hace un sueño, porque me pareció muy interesante la propuesta. Me acuerdo de también de una obra en este momento, me estoy acordando de una de las que participó en el festival. Ahora me acuerdo cuál fue la última que fui a ver. Pará, después te digo. Sí, me acuerdo de esta obra de Lucas García que se llamaba Batir de Alas, que me pareció fabulosa, eran dos actrices, eh, un texto de Bona, eh, una obra corta, que eso también yo veo en general de las propuestas actuales, que por ahí uno puede ir a ver una obra de 20 minutos, 30 minutos, y en realidad está todo bien, digamos, ¿no? O sea, mientras la obra sea buena, digamos, y sea entretenida, no hay ningún, o sea, en otras épocas a lo mejor antes vos pretendías o tratabas de hacer una obra por lo menos de 1 hora o de 50 minutos. Hoy en día no tenés esa presión, digamos, porque la gente en realidad acepta obras más breves. Esta obra es muy buena. Y fui a ver en realidad en el flotante una obra de Jonathan Ah, sí. González, un chico de... Sí, ¿De sí. raíz? Exactamente, exactamente. Esa obra, ¿sí? Que eran dos chicas también. Sí. Y así, sí, sí, muy, muy interesante. Bueno, los Justamente saludamos estábamos a todos hablando. los que se están sumando y les agradecemos. Sí, Hay muchos compañeros teatreros, creadores teatrales, así que les agradecemos y otros que no, así que muchas gracias por sumarse a este vivo de Marabunta con Bernardo Alvarenga. Y en base a tu experiencia como actor o como director, ¿qué vínculo a vos te interesa establecer con el espectador? ¿Qué te interesa generar en ese vínculo? mira, yo soy un convencido de que en realidad nosotros tenemos que entretener a la gente, digamos, ¿sí? O sea, yo creo que a veces me da la sensación de que subestimamos un poco al público, digamos, ¿no? O sea, a veces me da la sensación de que decimos, sí, lo que pasa es que la gente no tiene la capacidad, por eso a veces no aprecia el teatro. Yo pienso que si nosotros damos algo de calidad, el público lo puede reconocer. Mi mayor anhelo a veces es conmover al público a partir de la risa o a partir de la emoción, digamos, ¿no? O sea, fundamentalmente a partir de la risa, digamos, ¿no? Que conectar desde ahí, digamos, ¿no? O sea, si yo puedo eh, impactar a alguien desde la risa, digamos, o desde la imagen, creo que cumplí mi objetivo. Y más allá de eso, por ahí, bueno, por supuesto, cada uno tiene su ideología y tiene el mensaje que quiere dar, pero yo siento como que eh, lo que yo tengo que hacer tiene que ser entretenido, más allá de la ideología que uno puede llegar a tener, digamos, ¿no? Del mensaje que uno puede llegar a... O sea, para mí mi compromiso mayor, y esto lo he charlado con otra gente, digamos, de hecho, el otro día que estaba hablando, el año pasado, que estuve hablando con... Sí, el Es otro muy día, de hecho. relativo el tiempo en este Sí, momento. Uno cree que pasó hace siglo y fue hace 3 meses. Lo que pasa es que el año pasado que estaba hablando con Cartoon, le planteaba yo eso, digamos, ¿sí? O sea, ¿dónde prima, en qué momento prima lo estético sobre la ideología o de la ideología sobre lo estético? Él uh-huh. me decía, bueno, eso depende de cada uno. Yo particularmente creo que en mí prima lo que es la estética, vamos a decir. O sea, a mí me interesa el impacto hacia el público, digamos, ¿no? Que el público pueda entretenerse, digamos, con lo que uno ve, digamos, ¿no? Y vos como espectador, Bernardo como espectador, ¿qué le conmueve o por qué le llegan determinadas cuestiones y otras no? ¿Qué es lo que te llega y qué es lo que no?
Creo que lo actoral, siempre lo actoral. O sea, particularmente a mí me impacta mucho ver buenos trabajos, digamos, ¿no? Y buenos trabajos a veces, en general, yo prefiero los espectáculos en los cuales hay más de una persona, dos o tres personas, donde yo puedo llegar a ver algún tipo de vínculo, algún tipo de comunicación entre ellos, digamos, ¿no? Cuando eso se logra, porque aparte yo lo viví como actor, digamos, o sea, poder tener una especie de comunicación con otro compañero, con otro actor, y eso poder transmitirlo a la platea, me parece que eso es muy potente, digamos, ¿no? Yo a veces, mis alumnos dicen, no, a usted no le gustan los monólogos. No es que no me gusten los monólogos, o sea, los monólogos son muy lindos, pero a mí me gustan los trabajos en los cuales yo puedo ver un trabajo de grupo, digamos, ¿no? Un trabajo de dos o tres que pueden establecer una relación, una comunicación, digamos, una comunicación real en escena, digamos, ¿no? Y eso O sí sea, me no llega solo mucho. con el espectador, sino también entre esos actores, lo que ponen en juego en Sí, el para mí actuar entre con el esos actores, otro. para mí por supuesto, porque si no hay comunicación en escena, digamos, ¿no? O sea, a veces vos lo ves, digamos, ¿no? Vos te vas a ver un espectáculo y ves que tal vez hay cosas como que están muy marcadas y están como muy lindas, que se ven muy lindas, pero en realidad no hay una comunicación entre ellos, digamos, ¿no? Entonces eso se percibe. Pero está A mí bueno ese particularmente me gustan termómetro que mucho. vos, sí, perdón, este termómetro que vos ponés en observar y que es de alguna manera algo de lo que directamente te llega o no en ese vínculo entre los actores en escena, ¿no? Me parece interesante Sí, rescatar eso de lo que estás diciendo. sí, 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 sí. Sí, eso es lo que a mí me gusta. Y por supuesto, las obras, o sea, a mí me gusta leer obras, digamos, ¿no? Y también por ahí, cuando yo voy a ver una obra, como que la estoy leyendo en voz baja, digamos, ¿no? O sea, yo voy armando la obra y me gusta la obra o no, digamos, ¿no? Ujú. Pero te pasa en el teatro, vos te pasa lo mismo, vos te podés ir a ver una obra y vos decís, che, qué texto, qué porquería este texto, pero en realidad es la obra que hicieron, digamos, ¿no? Que mucho que lograron con ese texto que no era nada, o te pasa al revés, digamos, vos decís, qué obra magnífica, este texto magnífico de tal autor, pero no está logrado, o sea, desde la construcción de la escena, digamos, ¿no? Entonces, Ujú. para mí es como cosa, algo ¿cómo te voy a decir? Yo lo analizo el texto, pero también lo entiendo como algo como casi externo, digamos, ¿no? A veces. ¿Qué te parece a vos como en este tránsito? Si va poquita gente a la función, ¿cuál es tu manera de manejarte? ¿Se hace la función igual con poquitos espectadores, se suspende, se hace igual aunque haya uno? ¿Cuál es tu lógica por ahí que venís haciendo? Y primero se putea, después nos echamos la culpa, qué sé yo, y todo eso es lo que pasa. Eh, y entonces ahí entra como decir, che, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? A veces algunos grupos como que tienen ya como políticas de decir, bueno, sí o sí, tiene que haber por lo menos el doble de, de actores, de público para hacer. Lamentablemente, si fuese por mí, yo particularmente, si hay poca gente, o sea, quiero decir, yo me refiero, si yo dirijo la obra, Sí, preferiría no hacerlo, digamos, ¿sí? O sea, si no hay público suficiente, preferiría no hacerlo. Pero he trabajado con elencos en los cuales, me acuerdo que hacíamos un trabajo eh, con Ángel Quintela, éramos 10 actores, 10 actores, no sé si no un éramos montón. 12, Ujú. el gigante Amapola. Ah, sí, la vi. Eh, Sí, éramos muchos. Y una vez tuvimos, creo que, ponele que éramos 12 y tuvimos 11 de público y bueno, y estábamos, hacemos, bueno, hagamos. Aparte éramos juntar, siempre teníamos mucho público, pero ese día no sé qué pasó. Y en Sí. realidad, juntarnos los 11 era un desastre, porque los ensayos eran un desastre, o sea, nosotros nos juntábamos a ensayar y siempre faltaba uno o dos. Y dijimos, bueno, no, hagámoslo, porque por fin estamos todos, hagamos Claro, como que ya era un fuese montón estar todos los actores. claro, es un montón. Pero yo pienso en general de que es mucha presión también para el público. O sea, vos te vas a ver una obra y vos sos el único, o son dos o tres, y a veces como mucha presión para el público también, o sea, como que se sienten como, ¿viste? Diciendo no vino nadie. Pensé que yo preferiría no hacer la función, digamos, ¿sí? Esto pasa. Y en el último tiempo yo he ido a funciones y en algunas éramos pocos,
y en algunos éramos muy pocos. Hay funciones y en general uno va a ver teatro y te vas cualquier fin de semana al Teatro de la Ciudad o cualquier fin de semana a la Mariño o te vas a Galatea o al Secual y en general hay gente, pero también, te quiero decir, no es que es una realidad, pero también puede pasar, de hecho, que a veces vos te vas y no hay tanta gente y a ¿Y te ha diferencia del pasado cine que vos... que quizás vos como espectador te cuesta como engancharte con la obra porque son pocos o porque sentís como ese peso o no? Claro, te sentís ese peso, viste, de que hacen un chiste y vos tenés que, vamos a reírnos, viste, o sea, Más como que tenés que expuesto. empujar la risa, digamos, te sentís, en cambio estás en un grupo y yo creo que la expectación es una experiencia colectiva, digamos, ¿no? O sea, ese es el sentido de la expectación, digamos, o sea, de ir a compartir, de ver un espectáculo, digamos, ¿sí? O sea, no es ir a ver un espectáculo privado de 2 o 3 personas. ¿Qué cosas te parecen que no pueden faltar de un ensayo? 3 cosas fundamentales que tienen que haber en un ensayo. Yo tuve muchos problemas con el tema de la puntualidad, porque yo soy una persona muy puntual, ¿viste? O sea, Sí. yo soy una persona de decir, vamos a ensayar de 8 a 10. Para mí a las 8 hay que empezar a charlar, porque te juntás y lo primero que haces es charlar, ¿viste? O sea, bueno, qué sé yo, y bla, 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 y no, y pues, empezás a ensayar media hora o 40 minutos después, digamos. Si a su vez llegás tarde, para mí, ahí a mí me pone a Sí, mí me ya te pone predispone mal, mal. digamos, sí, es más, sí, o sea, te quiero decir, para mí eso tiene que haber sí o sí, digamos, ¿sí? Eh, y después tiene que haber generosidad, digamos, ¿no? O sea, generosidad en el sentido de que no todos tienen un nivel de llegada a lo que es la obra que está en sintonía. Algunos están como adelantados, otros están un poco más atrás. Tiene que ver a veces con la entrega, tiene que ver a veces con la facilidad de algunos personajes, pero a veces hay como cierta impaciencia. Entonces, esa impaciencia genera mucho conflicto, digamos, ¿no? Entonces hay que tratar de, eso es como decir, che, esto no le sale, ¿viste? O sea, que, ¿viste? Esa cosa, y genera como un clima, como diciendo, ¿viste? Entonces, Sí, hay como decir, esto lo estamos haciendo entre todos, a ver cómo lo podemos hacer, y de última, apretarle que está como para atrás, pero también ayudarlo, digamos, ¿no? Porque si no, se genera, yo soy muy de esto del clima, digamos, ¿no? Es como un microclima que uno tiene que lograr. El ensayo es un microclima, o sea, porque es una situación ficticia que aparte no se va a dar nunca más. O sea, el ensayo ujú. no se va a dar nunca más. O sea, después cuando vos te enfrentes con el público va a ser otra realidad. Pero el ensayo es como una cosa muy de decir, acá estamos nosotros, veamos y permitámonos todo eso. Entonces, ese clima que tiene que ver para mí con la puntualidad, con la generosidad, no puede faltar, digamos, y eso es lo Está que yo buenísimo. pienso, digamos, Cuidar ese de la clima antes que construcción. nada. Ese clima de construcción, Ujú. porque aparte todos hacemos mil cosas, todos hacemos mil cosas, a nadie dice uno, ah, sí, vemos, nos juntemos y ensayemos hasta que salga mentira. Decimos, ¿cómo ensayar 2 horas? Y en estas 2 horas tenemos que hacerlo, Aprovechar. porque yo después me tengo que ir, no sé, qué sé, hacer otra cosa. Entonces aprovechemos ese momento. Creo que Está eran 3, buenísimo. pero yo me parece que dije 2. O sea, Bueno, faltó uno, no sé. o sea, como que de alguna manera encerraste en esto de todo lo que haga generar este buen clima para que suceda el ensayo, como la Sí. puntualidad, la generosidad, bueno, la paciencia, podemos enumerar un montón de cosas. Y una pregunta, a ver si ahora vamos a leer las preguntas que están mandando los compañeros, Dale. pero ¿te imaginas que se va a modificar, que va a haber un antes y un después en el teatro después de esta pandemia, que va a seguir todo igual? ¿Qué hipótesis tenés sobre el futuro cercano? Eh, yo creo que el teatro está cambiando en general y va a cambiar independientemente de la pandemia, digamos, ¿sí? O sea, yo creo que los cambios que tienen que ver con el teatro tienen que ver con la necesidad de ir acomodando el lenguaje a las nuevas realidades que estamos viviendo todos, digamos, ¿no? Y esto ya venía ocurriendo de antes, o sea, esto ya venía ocurriendo. Pero para mí particularmente, yo creo que la tecnología no viene ¿cómo te voy a decir? No viene a estar en lugar de,
digamos, ¿no? O sea, en todo caso viene a colaborar a algo que ya existía, digamos, ¿no? O sea, yo pienso que esta fusión entre lo que es el arte y las tecnologías creo que es cada vez más potente, digamos, ¿no? Es muy normal que uno pueda ir a ver una obra donde paralelamente se va proyectando una imagen que se está filmando en ese momento con un celular. Esto es como muy, muy visto, digamos, hoy en día, y creo que esto va a continuar. No creo que cambie el ritual teatral de decir juntarnos a hacer algo, de juntarnos a ver algo, como te decía, este convivio, como diría Duarte, digamos, ¿no? O sea, esta cosa de decir, queremos ver un espectáculo. Yo no creo que cambie. Lo que pueden llegar a cambiar son las políticas. Y eso son cosas diferentes. O sea, lo que estábamos hablando recién. O sea, a lo mejor hay disposiciones que impiden que se junten más de 50 personas en una sala. Y eso es otra cosa, digamos, ¿sí? O sea, eso tiene que ver más con una cuestión política, te digo, de decir, nosotros queremos establecer esto. Voy a dar, tal vez, yo siempre doy malos ejemplos nomás, pero en realidad voy a aprovechar para decirlo, digamos, ¿no? Cuando lamentablemente pasó el hecho de Cromañón, digamos, esto ayudó para entender que en realidad no se puede hacer un espectáculo en cualquier lugar, que tenemos que pensar también que un espectáculo, que una sala tiene que tener una salida de emergencia, digamos, ¿sí? Los espectáculos no cambiaron en general, y las bandas, afortunadamente, las bandas independientes de música siguieron haciendo la misma o mejor música de la que hacían, digamos, ¿sí? Pero esto que ocurrió, este hecho, nos permitió entender, digamos, lo que tiene que ver con la producción. Tal vez produzcamos de otra forma, pero el teatro va a seguir siendo, o va a continuar su crecimiento por el lado que venía, digamos, ¿no? Yo creo que vamos a volver a encontrar, y vamos a volver a compartir teatro. Bueno, Bernardo, un placer. Ahora como última pregunta, así como medio, vos me dijiste que estabas un poco escritor, estaba haciendo, así que sin tener que escribir, pero diciendo en voz alta, te voy a pedir de alguna manera que nos pintes una escena, puede ser de ciencia ficción, del género que vos quieras, de cómo sería ese primer día que nos digan, pueden volver a hacer teatro, a sus vidas. Y sí, no sé, a ver, una escena del futuro, digamos, ¿sí? No, no creo que sea del futuro, me parece que puede ser de ciencia ficción. Me parece que es de ya, digamos, ¿no? O sea, pienso yo que haremos una primer función de teatro donde nos juntaremos y simplemente nos sentaremos y hablaremos. Y no haremos teatro. O sea, que en realidad, primero el encuentro, digamos, ¿sí? O sea, hay eso. El otro día, bueno, yo por supuesto salgo y qué sé yo, y estaba con un amigo, y de repente llegó otro, y en un momento yo digo, estoy conversando con dos personas, era como una cosa como diciendo, ¿viste? Sí, que uno no la puede creer. Persona en vivo, hace cuánto que no hacía esto, digamos así, un barbijo así, ¿viste? Y entonces yo pienso que un día vamos a volver a la sala, suponte a la Mariño o al Teatro de la Ciudad, y nos vamos a encontrar ahí y vamos a charlar. Y eso va a ser en realidad la primera función de teatro. Está hermoso. Acá Marcia te decía que te queremos, Marabunti haciendo un trabajo impecable, dice Sandra, y también Raquel te dice que son geniales los fascículos que armaste sobre las aulas virtuales, y que no solamente enseñás, sino que divertís. Así que un poco la devolución de las cosas que van escribiendo. Bueno, les agradecemos a todos, te agradecemos Laura, Virgile, Natalia Schechter y yo, esta entrevista, todo lo que abriste, lo que compartiste. Sabemos que no es fácil en este momento encontrarnos, ni aún virtualmente, pero lo hemos logrado. Y bueno, es un poquito conocernos un poquito más, así que muchas gracias. Daniela, por este espacio, y bueno, y ya te digo, los felicito, te felicito a vos y los felicito a Marabunta, digamos, a Laura, a Natalia, por todo esto que están haciendo, digamos, sí, o sea, yo soy convencido de que en realidad tenemos que trabajar esto que están haciendo ustedes, o sea, trabajar por un bien común, creo yo, ¿no? O sea, y fomentar el público, fomentar la actividad, es lo que tenemos que hacer, digamos, ¿no? Hay mucho desconocimiento en general
en la sociedad, a veces algunos te dicen, "Ah, yo no sabía que existía esa sala, o yo no sabía que existía tal cosa", y bueno, o sea, hay que estar ahí, digamos. ¿Entendés? Hay que fomentarlo, digamos, hay que promoverlo, digamos. Felicitaciones. Excelente.